Bueno, buenas tardes. Ay, perdón. Se cayó el mouse. Vamos a cambiar de escala y vamos a trabajar también los niveles de los elementos constitutivos de la forma, pero no a nivel urbano, sino a nivel arquitectónico. Vamos a hablar y darle nuevamente un contexto previo de la clase para que ustedes se vayan introduciendo en la temática que vamos a hablar. Hay una cita en la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi que habla de que aquello que está más cerca de la esencia de la arquitectura es la forma y la estructuración de los espacios. Es trascendental esta cita porque fíjense, según la interpretación de Rossi, que habla de la esencia de la arquitectura. Entonces, a la esencia de la arquitectura, de lo que está más cerca, no dice que es la estructura, no dice que es la función, no dice que es la teoría, dice que es la forma y la estructuración de los espacios. Así como Peter Eichmann también la ubicaba en un primer plano, Rossi la ubica también en un primer plano. Entonces, si nos acercamos más a la esencia de la arquitectura desde el estudio de la forma, vamos a tratar de ver cómo podemos representar esa esencia para hablar de la forma. Ustedes pueden ver algunos dibujos que no son los tradicionales dibujos que habitualmente hacemos en el tablero. Hacele zoom, Miguel, para que se vean un poquito mejor. Entonces, vemos y curiosamente, fíjense que edificios se han esquematizado, diagramados. Tengo la Villa Rotonda o Capra de Palladio, tengo la Ville Savoie-Le Corbusier, tengo la Casa Curuchet de Le Corbusier y tengo la Casa La Habana Venturi de Robert Venturi. Ahí hay un errorcito en el título. O sea, temporalmente se rompe la linealidad de la historia porque temporalmente hay 4 espacios temporales distintos y a su vez tengo en distintos espacios físicos. Tengo en Florencia, tengo en Francia, tengo en La Plata, en Argentina, tengo en Estados Unidos. Ahora son las 4 viviendas. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos dibujos? Hemos tratado de registrar, a través, obviamente, siempre de una interpretación, los elementos constitutivos de la forma urbana. Ahora, bien, es una especie de, digamos, de manera
de hablar sobre la forma desde el punto de vista de la morfología, usar pares opuestos. Hoy ya no podemos hablar de opuestos, sino de dialógico, que significa a esos opuestos que están dentro del objeto y dialogan. Es un cambio de concepción. ¿Qué son esos pares dialógicos? Primero, para que ustedes se ubiquen, y es algo habitual, que en la vida a veces lo utilizamos inconscientemente. Se inicia con los griegos, el día y la noche, el eros y el tanato. Esos son pares dialógicos. Pero lo vamos a caracterizar más profundamente. Hablar de pares dialógicos de la forma es hablar de Platón, o sea que desde allá se viene hablando de los pares dialógicos, que ha pretendido explicar la naturaleza de las cosas a partir de sus opuestos, de sus formas. O sea que en los inicios de esa cultura occidental, ya el hombre trataba de explicar utilizando esos pares opuestos. Hoy, para nosotros, diálogo. Quiere decir que es hablar de la idea que a partir de esa relación surgen otros nuevos. Es hablar de las relaciones entre pares opuestos que pretende explicar el mundo de las cosas, de la realidad de la forma. Quiere decir que si yo estoy trabajando con pares dialógicos, estoy tratando de explicar en la cotidianidad el mundo, en morfología, con esos pares dialógicos, tratando de caracterizar esa forma. En su origen se entendía como un método para dialogar sobre la forma. Es hablar de la relación que dio origen a la dialéctica. La dialéctica se dio origen a través de esos pares dialógicos. Es hablar de la teoría de la arquitectura cuando comienza a hablar de lo siguiente. La teoría de la arquitectura empieza a hablar de lo siguiente, incluso ustedes le pueden resonar un poquito en los oídos, en los talleres, cuando hablan de forma y función, de forma y materia, de forma y contenido, de forma y expresión. Ahora, Rossi me dice que la que más se acerca es la forma. No es el verso que la forma sigue a la función. Acá no la sigue nada. Ya la perdimos la función. Hoy se habla de forma. Es hablar de una noción de la forma de la complejidad. Entonces, si yo incorporo el término dialógico, me olvido ya de Descartes. Estoy hablando de la complejidad, una noción contemporánea, nueva. Ahora, ¿cuáles serían esos pares dialógicos? Lo oblicuo y el ortogonal, el espacio interno y espacio externo, lo curvo y lo recto, lo abierto y lo cerrado, la continuidad y discontinuidad, lo orgánico y lo geométrico, lo cóncavo y convexo. Son 7 que pueden haber otros pocos más, pero estos son los más esenciales. A modo de ejemplo, ustedes en anatomía de la forma van a encontrar, se ha tomado un ejemplo, después también lo vamos a ir tratando un poquito, porque aparece la capilla de Ronchamp, de Le Corbusier, donde a modo de ejemplo se ha interpretado esos pares y ustedes lo van a encontrar representado a Ronchamp, donde está lo oblicuo, lo ortogonal, el espacio interno, externo, lo curvo, lo recto.
Y ahí es donde un poco ustedes pueden evidenciar cómo es ese carácter tan paradigmático y es una obra tan que trasciende lo arquitectónico e ingresa hasta el mundo escultórico a Ronshan, porque todos esos pares dialógicos están presentes en ella. Entonces, por eso son obras paradigmáticas que aparecen o nos permiten a nosotros que la caractericemos. Entonces, las herramientas para ir analizando esos elementos constitutivos que vamos a utilizar son estos pares dialógicos, es una manera de representar, de expresar y buscar la esencia de la arquitectura que es la forma. Este contexto previo nos permite a nosotros ahora ingresar ya en la clase que vamos a desarrollar. Vuelvo a repetir, para que no pierdan la estructura y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Son niveles de interpretación sobre la forma. Nosotros hemos tomado el objeto de estudio es la ciudad, un sector de la ciudad que tiene fuerte vinculación obviamente con la arquitectura. Entonces hay una instancia previa que a través de la gráfica, porque es el instrumento máximo, que nosotros representamos acciones gráficas que nos permite ir llevando esos 4 niveles de interpretación. El primer nivel es un nivel, digamos, sí o sí necesario, porque estamos poniendo en situación el sector de ciudad que tomamos, la Yudeca en este caso, y algunos edificios de Suchi. Pero poner esa situación y algunos grandes acontecimientos que ocurrieron en ese lugar. Pero eso es la medida que es más gordo, más grande esa situación que hemos puesto, nos va a permitir ir introduciendo en esa concepción sobre la forma. Ahora ya están terminando la Yudeca en términos de elementos constitutivos urbanos que hace al edificio, pero con una escala urbana. Hoy vamos a trabajar ya el objeto como hecho arquitectónico, los elementos constitutivos de esos hechos arquitectónicos. Ya nos estamos separando un poquito de lo que está dejando el arquitecto. Ya nos estamos un poco apropiando de ese análisis. Es un poco el sentido que tiene el estudio en términos proyectuales. Vamos a pasar después y encontrar maneras de nociones de formas que podemos encontrar en ese objeto. Y ahí aparecen los relatos. Y por último, donde tenemos que terminar, que es a qué alude ese objeto, la significación. Entonces, para que tengamos en cuenta hacia dónde vamos y de dónde venimos. El propósito es lo mismo, nada más que tienen que entender en que estamos manejando la abstracción, que hay gráficos que no son los mismos gráficos que en el nivel de la situación y tampoco van a ser gráficos iguales a los relatos ni a la significación. Son propios de los elementos constitutivos. Van a entender el sentido de la instancia proyectual donde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo y en qué me permite decir algo. Y después el valor que tiene el estudio de la forma urbana y arquitectónica. Yo no sé, anteriormente, en ese contexto, si todavía
me puede decir algo él hablar de los lenguajes. Yo no sé si puedo hablar, porque tengo un fines de renacimiento, manierismo, lo ubican, la arquitectura moderna, la Ville-Savoie y Curuchet, y postmoderno la Habana Venturi. Ahora, yo veo esquemas más o menos parecidos, todavía no entro en la significación, pero me van a decir muchas cosas estos elementos a mí, que no es tan directo como me lo puede decir la historiografía. Acá lo tengo que descubrir. El léxico que vamos a utilizar, quizás en algún momento les puede resultar obviamente familiar, pero otros no. Pero ustedes van a ver que hay elementos constitutivos, forma arquitectónica, sintaxis, geométrico, nivel espacial, muro, esencia, envolvente. Son como algo que nos ha, digamos, venido hablando de los años primeros y bueno, ahora con otra relación, pero que son habituales y que me tengo que familiarizar y entender el sentido de cada uno de esos términos. Vamos a tomar algunos ejemplos, pero en este caso específico, el edificio D, que lo tomamos como ejemplo, de Shinosuchi, ya lo ubica, y que vamos a trabajar esos elementos constitutivos que son, digamos, como conjuntos homogéneos de esa estructura propia. Así como el sistema parcelario de la forma urbana era una estructura homogénea. Ahora trataremos de encontrar cuáles podrían ser la estructura homogénea de la forma arquitectónica. Claro que tengo que tener en cuenta, y aquí me van a aparecer, que hay como dos situaciones en un objeto arquitectónico, digamos. Tengo aire, tengo espacio, y tengo muro, tengo la materia. Entonces, dentro de ese espacio van a aparecer algunos conjuntos homogéneos y dentro de la materia van a aparecer algunos conjuntos, elementos homogéneos. Entonces, por ejemplo, si veo, lo que quiero decir es que si veo este relato de una posible generación a través de esa interpretación de cómo creo que en términos de construcción geométrica se fue generando el edificio de Shinosuchi, obviamente que aparecen estas aristas, estos planos tan puros, y que al final llego obviamente a la materialidad completa. Entonces, la materia se va ocupando el espacio y se transforma en envolvente. Entonces tengo espacio y tengo materia. Vuelvo al anterior y yo puedo sacar del espacio, hablar de los espacios internos, hablar de espacios de transición, hablar del trazado ordenador que está regulando la posición de esos espacios. Y de la materia puedo hablar de la proyección volumétrica, puedo hablar de las envolventes, de los muros, de las composiciones y de la organización estructural. O sea, me estoy moviendo entre el espacio y la materia. La primera
si yo, siempre aparece un gráfico, siempre aparecen estos elementos pares dialógicos, opuestos, lo blanco y lo negro y lo blanco, porque me dicen cosas distintas. Pero me voy a detener en uno nomás, en donde está esa silueta. Si yo provoco un dibujo a través de esa proyección volumétrica de ese edificio de Sinos Suchi, se proyecta este dibujo, ¿no es cierto? Que es vista de arriba del edificio de Suchi. Entonces, es un primer elemento constitutivo, la proyección volumétrica, al dibujo que se obtiene a partir de esa proyección del volumen, lo que queda, al plano del terreno. ¿Cuántos pares dialógicos descubro? Y está lo oblicuo, aparece lo ortogonal. Todavía no me dice nada, pero me encontré un par y encuentro la proyección. Me está indicando, obviamente, lo fuerte de ese cuadrado, me está indicando ese espacio del acceso que está marcando. O sea, hay cosas que yo ya les voy entendiendo, me voy metiendo más dentro de la abstracción, y eso es lo que me dice la proyección volumétrica. Vamos a otro elemento. En la envolvente externa puedo hacer tantas como plantas haya. Entonces, hay un nivel de suelo y hay un nivel de primer hasta un tercer nivel que no cambia. Ustedes, bueno, es como si yo me parara, por ejemplo, tomo el nivel suelo con una tisita y a la altura de donde estoy parado empiezo a recorrer todo el lateral del edificio e ir marcándole con una tiza la envolvente externa al edificio. Si yo a esa le saco lo que dibujé, me queda obviamente la forma de esa traza externa de la envolvente, y a ello le llamo envolvente externa. También ¿qué es el límite? El límite, recuerden, de que como manejamos el límite a nivel urbano. Entonces, es un esquema distinto entre el nivel del suelo con los otros demás niveles. Obviamente, porque ocurre algo en el volumen. Entonces, tengo que de alguna manera ser consciente dónde hago esa traza. El patio trapezoidal dice que rompe la simetría. Obviamente me estoy dando cuenta que está pasando y es muy fuerte. Los pares dialógicos sigue apareciendo el oblicuo y el ortogonal, pero ya me está indicando que no hay espacio de transición, pero que evidentemente entonces puedo hablar de una interioridad y una exterioridad. Estoy tratando de decir qué puedo decir de la forma con una línea que representa en términos abstractos y metafóricos la piel de algo, la piel externa del edificio, que le llamo envolvente externa. Ahora me meto y hago lo mismo adentro. Y entonces le llamo, aparece la envolvente interna y la dibujo. Y obviamente va a ocurrir cosas donde me está señalando recintos, pequeños recintos. Entonces la línea periferia de envolvente interna acompaña en el comportamiento, obviamente, la envolvente externa. El par oblicuo y ortogonal, pero hay continuidad y discontinuidad. O sea que apareció un nuevo concepto. Está el oblicuo, el ortogonal, anteriormente el espacio interno, el espacio externo, y ahora
puedo hablar de continuidad o discontinuidad. Entonces, la continuidad obviamente estaba en la envolvente externa, pero ahora aparece en la interna. Entonces, algo también me puede ir indicando, buscando esa esencia, porque si lo pasamos muy rápido, pero no es lo mismo la envolvente interna de la Vanaventuri que la Vils-Savoy. No es lo mismo. Entonces ahí ya me estoy dando cuenta, y no necesita que venga Charles Jean a que me diga cómo es la villa, la Vils-Savoy. Yo puedo demostrar, trazar en términos de envolvente interna y decir, mire lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la esencialidad, estoy trabajando la forma, que es el primer nivel, que es lo que más se acerca a la arquitectura, según Rossi, según Eisman. O sea, eso de que la forma siga la función, cortémosla, 100 años. Si yo trazo, superpongo las dos envolventes. ¿Viste lo que logró Sullivan, Miguel? Sí. ¿Hasta dónde llegó Sullivan en los talleres de nuestra escuela? Qué grande, ¿no? Bueno, si yo superpongo las dos envolventes, externa, interna, son los muros, se manifiestan los muros. O sea, fíjense que cuando yo en los talleres creo que estoy trazando un muro, algo de la impronta volumétrica toqué, algo de la envolvente externa toqué y algo de la envolvente interna toqué. Nada más que utilizando la abstracción. Entonces, el tema de los muros son la superposición de envolvente. Los pares dialógicos sigue presente lo oblicuo, lo ortogonal, lo curvo y lo recto, porque acá aparece un elemento que deja, y es una decisión proyectual, que es la chimenea. Y entonces puedo decir que es curvo y recto. El espacio interno y externo se aparece. Entonces, ya, pucha, no es solamente trabajar los muros. Un muro también tiene una envolvente interna y una envolvente externa. Y lo tengo que caracterizar, ser consciente por qué hago de esa forma. Porque tengo distintas caras. Y a su vez lo puedo, de vista de arriba, tiene otra impronta. Entonces no es cuestión, no es lo primero que tengo que hacer, o no sé qué es lo que tengo que hacer. Es la implicancia de esta problemática, porque estoy entrando en el análisis esencial de la forma, Y los espacios obviamente representan distintas situaciones. Entonces, con esas situaciones espaciales, topológicas que se está tocando, yo lo puedo hablar en cuanto a su vivencia, lo diurno, lo nocturno, la circulación. ¿Sí? Pero es algo, digamos, producto de que estamos en otro nivel, en la cuarta secuencia de esa situación que puedo determinar en cuanto a la característica de representar de acuerdo a lo vivencial. Pero es un elemento homogéneo y lo tengo que tener en cuenta. También,
el lleno y vacío. Y en el edificio C de Sino Suchi tengo para hacer dulce, con ese juego algorítmico que él ya, con 3 elementos, solamente 3 elementos distintos, a pesar de que la base es el cuadrado, ¿no es cierto? Y hace toda una serie de situaciones que está jugando con una regla propia, que es en términos proyectual, pero que es distinto, y con 2 órdenes algorítmico distinto, que lo tenemos en la situación donde está el acceso, que es más tranquilo, que es ortogonal, que es donde me llama, y en las otras envolventes, que tiene otra situación rítmica de distintos situaciones. Entonces, hay un orden y caos, que no significa que sea desorden. Es en el nuevo sentido, orden y caos, y orden en el espacio de acceso con un ritmo en ese vacío que hay. He perdido a través de la virtualidad el diálogo, y siempre se les pide a los alumnos que mencionen algún arquitecto, y no sé por qué en nuestra escuela mencionan a los profesores, ¿no? Se ve que no conocemos los paradigmáticos. Es también muy característico, compañeros de ustedes que a veces por cambio de estudios vienen de la escuela, por ejemplo, cordobesa, y es como digamos, como un registro que ellos traen, cómo se les mete en la cabeza al estudiar a Lois Kahn. Y no sé, será porque Roca hizo su máster con Kahn, y Nasseri, a pesar que estaba peleado con Roca, también hablaba de Kahn, pero no, la estructura del área de historia también la traen, y yo no sé si ustedes tienen la estructura del área de historia, yo no sé si me pueden hablar de un arquitecto, digamos que sea significativo para la historia de nuestra disciplina. O sea, ya creo que no puedo hablar del famoso hombre que se murió buscando las leyes de la forma, como fue Le Corbusier, porque ya pasó, o sea, nos ha dejado enseñanza, se toma, pero no puedo decir más Le Corbusier. Ya no puedo hablar más de Roy, de Gropio, no puedo. Y tampoco ya puedo hablar de la bisagra, como es Kant. Y no sé, ya tampoco puedo hablar de Rossi. O sea, los tengo que estudiar y lo sé. Por eso toda esa cantidad de referentes tienen que ustedes ir descubriendo cosas para encontrar algo que los atrape y puedan seguir esas líneas de pensamiento de esos determinados personajes que de alguna manera han hecho y han construido una disciplina que es antiquísima. Entonces, ustedes lo ven a Lois Kahn dibujando un círculo. No le puedo explicar lo que es la cicloide, pero anótela y la van a descubrir, porque es una curva que él la utiliza en un museo. Aparecen sus manos, aparece el pizarrón, aparece la simetría, porque vamos a tratar, desde mi punto de vista, que el elemento constitutivo más importante es el orden que les da el arquitecto a sus espacios, y es el trazado ordenador.
no me importa cuál, pero ese trazado ordenador tiene que tener una coherencia con la forma, con esa esencia. Y estos maestros de la forma tenían su orden. Entonces, y es un juego que debemos hacer en el tablero. Es como en el relax. Ustedes están cansados digo tablero, porque ya hablarán hoy de computadora, pero están cansados y como relax tienen que trabajar el orden para ver cuántos órdenes pueden dar sentido a esa noción de forma que quieren lograr en el proyecto. Ahora, son instrumentos, son los violines, las guitarras, los pianos que tiene el músico, nosotros los instrumentos del orden. Y no puede ser que en tercer año, cuando pregunte, ustedes se salvan porque no los veo, que me digan que trabajan solamente con la trama, con una trama, para colmo ortogonal. No puede ser. Entonces, vamos a ver algunos pequeños instrumentos que les deben haber hablado. Y lo tienen que dibujar. Acá están dibujados para ver cómo porque si no los dibujo, no los practico, después cuando voy a jugar en ese programa que estoy haciendo, que es el proyecto, no lo puedo. Y estos son rectángulos estáticos, o sea que ni hablo de dinámico, estático. Y aquí al último están las siluetas y las figuras, la superficie de cómo son esos rectángulos, que tienen un orden, que tienen una proporción, y es estático, y está en los inicios de la arquitectura occidental. Y ven cómo se forma, siempre el cuadrado, inscribo y el círculo, y ahí aparece un cuarto de círculo, y a ese cuarto de círculo lo aíslo, trazo la primer diagonal, y ya empiezo a hacer todas unas sucesiones de pasos y construyo 5 trazados estáticos. Ahora, pero si hay estático, hay dinámico. Sí. Y aparecen las raíces de 2, de 3, de 4, de 5. Ahora, debo saber por qué los uso. También así debo saber por qué uso la trama, pero debo saber por qué uso la raíz de 2. Estos son ya dinámicos. Quiere decir que tiene, y es lo mismo, es el abatimiento de la diagonal de un cuadrado. Y ahí vuelvo a hacer otro abatimiento y estoy encontrando todos los distintos. No sé si será muy habitual en ustedes. Nosotros cuando cursamos, y la clase pasada, el FER también les habló de la escuadrita de 45 y 60 grados, la de 45 y la de 30 a 60. Y esas escuadras de 30 a 60 no es más ni menos que el raíz de 3. O sea que quiere decir que el tipo que tenía la obsesión de la raíz de 3 directamente se inventó una escuadra de 30 a 60 y ya trazando la diagonal siempre estaba en situación de proporcionalidad de la raíz de 3. Entonces la pregunta es decir, bueno, pero está bien, él lo usó, lo fabricó a esa escuadrita, ahora yo, ¿está bien en que yo hoy pueda usar la de 30 a 60? Es una pregunta, tengo que hacérmela. Primero, ¿cómo se construye? Y después hacérmela. ¿Y en qué momento lo uso? Bueno, trabajé ya 2 instrumentos. Esto es una obsesión que yo tengo, que es de lo que más siempre me atrapó en el tema de
del proyecto. Y es el orden, es el trazado ordenador o regulador. Hacerle un zoom, Miguel, para que se vean con más detalle. Sí. Esto es una... lo he puesto porque es un estudio que hice yo y que siempre me llamó la atención porque en el curso de ingreso a ustedes le enseñan una sola manera de construir el rectángulo áureo. Una sola manera. Bueno, aquí hay 77 maneras distintas de construir el rectángulo áureo. 75, 77. Llevo al 80 ya he descubierto. Pero bueno, no importa, las que ustedes ven el 77. Y ¿saben la que ustedes le enseñan? Es esta. Mire, esta. Esta. O sea que al cuadrado se le ubica la mitad, le trata del segmento medio, la diagonal y el abatimiento. Y este es el rectángulo. Y están 6 años de la carrera, el que lo quiere usar, utilizando el áureo. Pero miren la cantidad de que hay. Hay otras maneras de construir el áureo. O sea, es el manejo de la forma que tienen que hacer y la búsqueda. Pero es el rectángulo. Ahora, no se angustien. Todavía los matemáticos, en el encuentro la otra vez que se hizo, siguen trabajando con ese rectángulo áureo. Pero hay 80 más distintos. Pero la pregunta es decir, bueno, pero rectángulo. ¿Y qué pasa si, cómo yo construyo lo áureo, pero dentro del cuadrado? Ah, no me lo enseñaron. Y me lo enseña Le Corbusier. A ese que, a Le Corbusier, por ejemplo, en el Hospital de Venecia, ellos tenían que trazar un rectángulo áureo, pero no, perdón, un rectángulo áureo, un áureo, pero dentro de un cuadrado, que no es inverso. Y fíjense cómo construye Le Corbusier el rectángulo. Está inscrito áureo en el cuadrado, traza el cuadrado, hace lo mismo con esa diagonal, pero aparece el ancho del lado. Como cuando se intersecta con la diagonal, que está en rojo, ¿sí? Aparece otro círculo que ya se construyó, creado por ese círculo. Al abatirlo, comienza a generar toda una serie de situaciones. O sea, volvemos de nuevo. El cuadrado, la diagonal, el lado del círculo, aparece en rojo. Después, es este el sentido. Después, esta misma figura, trazo de nuevo un círculo que tenga este radio y llego a obtener este segmento. Trazo el segmento y aparecen las líneas. Después, obviamente, por reflexión. Y encuentro una subdivisión áurea, pero del cuadrado. Es un enrejado que utiliza Le Corbusier en el Hospital de Venecia, que no se construyó. Entonces, me tienen que enseñar a mí, la facultad. Bueno, y si no me enseñan, tengo que ir a descubrirlo como autodidacta, ¿no es cierto? ¿Cómo construyo? Al menos, no digo 80, pero por lo menos 5 maneras de manejar el rectángulo y otras tantas desde el punto de vista del cuadrado.
Ahora, entonces, este trazado que hace Le Corbusier en el Hospital de Venecia está en el modulor. Es uno, es este. Es en el modulor. O sea que este pillín me manejaba los trazados áureos manejando el cuadrado. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué me enseñan a mí el rectángulo áureo? ¿Por qué no me enseñan el cuadrado áureo? O sea, se lo tengo que hacer. Combinación llamado juego de paneles, se toma un cuadrado y se mide en compartimientos según las medidas del módulo. No tiene límite, también se puede uno entretener en adivinar cuáles son las combinaciones más satisfactorias e incluso más bellas. Ahora, hay una anécdota. Le Corbusier se va de viaje, quedan sus discípulos y bueno, no sé, les deja tarea y cuando regresa Le Corbusier de viaje, le dice, bueno, a ver qué es lo que han hecho. Le muestra y las caras de Le Corbusier y le dice, esto han hecho. Pero maestro, hemos hecho esto con el modulor. Si han hecho esto con el modulor, tírenlo, no sirve. Entonces, cuidado. O sea, hay un poco de coherencia entre el juego del instrumento y lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo básico para manejar el áureo? El rectángulo, como me lo enseñaron en el curso de ingreso, y no sé en cuántas asignaturas me lo han hecho practicar, en cuántas asignaturas me han hecho. Espero que el área de morfología, en el área de morfología, la 1 y la 2 se lo hayan hecho practicar. Y espero que en los talleres lo hayan utilizado. Este es otro ejemplo del que hice, que está explicado anteriormente, y esto es otra manera de conseguir, de llegar al cuadrado con la sección áurea. O sea, son divisiones áureas en el cuadrado. Yo creo que debe ser la corte de ustedes, porque ustedes han comenzado la carrera en el 19. Yo me acuerdo que yendo por el Queen, desde el viejo edificio hacia el Gabinete de la Forma, nuevo, deben haber estado ustedes ya terminando el cursillo de ingreso. Y me llamó la atención, bueno, los habían sacado afuera, me llamó la atención que había algunos dibujos del modulor de Le Corbusier y que le mostraban lo obsesivo que era ese hombre. Esos juicios de valor se dicen después de explicarlo, después de conocerlo, e incluso después de crear un instrumento mejor que el que hizo. Personaje, así como creó un instrumento para el color, creó el instrumento para dar orden a los espacios. Ustedes, si han viajado a la ciudad de Córdoba, van a ver en la capital muchísimos, más de 200 torres de ladrillo visto. Y eso era del diseño del arquitecto Togo Díaz, el Togo, que no es el Tony. El Togo trabajaba con el modulor. Entonces, todos esos edificios tienen
la medida de ese instrumento. El modulor es muy simple, como él lo fue generando. Tiene 3 instancias y los termina al último con unos epígonos que tiene en su atelier Le Corbusier, que son los uruguayos, y porque lo va perfeccionando, tiene como 3 etapas el modulor, pero aparece siempre el áureo, aparece siempre la superposición de cuadrados, aparece siempre el ángulo recto, que son descubrimientos que como arquitecto autodidacta ha ido descubriendo, entonces él lo ha ido practicando. Y bueno, y llega toda una serie de cintas, 2 cintas, que es la roja y la azul, donde aparece una serie de medidas, de las cuales otro arquitecto español como Rafael Leos le encuentra a través de su estudio una tercera cinta que le llama la cinta amarilla, pero como dato anecdótico, no importa. En realidad es un instrumento que a mí me permite dar un orden. Así como las reglas, las escuadras me permiten dar un orden, como el compás me permite dar un orden. Entonces, ¿cuál es el que tengo que utilizar? ¿Cómo están presentes en los espacios? ¿Cómo lo utilizó el hombre en los espacios? ¿Lo utiliza lo mismo el hombre del Renacimiento que el hombre del Barroco, que el hombre, que el hombre del moderno, que el hombre del tardo moderno, que el hombre posmoderno, que el hombre del constructivismo? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo tengo que usar yo? ¿Cómo yo tengo que crear mi instrumento? ¿Cómo será el instrumento de mi orden? O sea, es algo hasta filosófico. Ahora, tengo que saber geometría. Si no, no lo puedo crear. Tengo que saber qué otros instrumentos hay, si no, yo no lo puedo crear. Entonces, este instrumento lo puedo utilizar o no, o crearme uno, pero lo tengo que conocer. Pero hay un error, que a veces que esa cinta me lleva a hacer lineal las operaciones y me olvido de la totalidad. Y en el análisis no debo perder de vista la totalidad. Eso es una concepción, porque debe ser concepción del proyecto. Si nos metemos ahí, ahora, nos metemos en el edificio de Sino Suchi, yo percibo anteriormente en esa impronta que era un cuadrado, pero digo, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Y entonces comienzo a hacer 5 pasos, como digo acá, 5 pasos generativos, tomando como unidad el cuadrado, que es el cuadrado negro, y su aplicación del instrumento áureo. Acá utilizo el instrumento áureo, ¿sí?, como rectángulo, hasta conseguir un trazado que coincide con la planta. Entonces, el otro lado y la subdivisión. Entonces, nunca pierdo la totalidad. Este edificio está concebido, sí, por un cuadrado, pero dentro de una serie de cuadrados y de rectángulos áureos. Nunca pierdo la totalidad. Generalmente me enseñan a mí a decir, a mirar los lados, este otro y o me enseñan a veces en matemática la proporción A sobre B. No, eso no sirve. Usen la geometría. Usen la geometría. Nosotros matemática no, es geometría. Es geometría.
Fíjense esto, que es algo muy simple y sin embargo es tan áureo. Es como si fuera una nota musical el hallazgo. Los lados son círculos tomados de los lados. Este lado es lo mismo que este círculo es lo mismo que pues el amarillo, el rojo y el azul son dos círculos que a su vez están relacionados. O sea, aquí les cuento otra anécdota que a veces es una discusión que teníamos con un viejo profesor, que era el arquitecto que diseñó la municipalidad, el arquitecto Miranda. Él decía... Tu ex jefe, Miguel. Pobre Chicha. Bueno, siempre discutíamos con el problema de estos trazados ordenadores. Y mientras más lo practico, se me está metiendo más a mí. O sea, la proporción al arquitecto, que es un sentido en última, se me va a tener que ir ajustando en la medida que yo sigo manejando la proporción. Si no la trabajo, no se me va a despertar nunca. Es como el dibujo. Si no dibujo, nunca voy a aprender a dibujar. Pero ese dibujo va a tener una proporción, entonces la tengo que practicar. Esa obsesión que yo tenía, me acuerdo en tercer año, tenía un amigo, un compañero, pero era mucho más amigo, que era peruano. No sé, por casualidad. Pero yo iba a veces al tablero y veía unas proporciones que yo digo, este tipo maneja la sección áurea, porque yo estaba seccionado por la sección áurea. Y le digo, Dante, ¿lo has hecho con sección áurea? ¿Qué decís, Miguel? Si lo has hecho con la sección áurea, ¿qué es eso? Bueno, obviamente a nosotros nunca nos hablaron de la sección áurea. Eso lo habíamos descubierto en los pasillos. Tenía él incorporado su sistema de proporción como genético, o sea, era genético. Ahora, bueno, era él, pero habían 40 más en el aula y ninguno tenía desarrollado eso. Ahora, todos habíamos ido a aprender arquitectura. ¿Cómo hace el profesor para desarrollar esos estímulos y que encontremos la justa proporción? Si no me lo hacen practicar en ejercicio. O sea, si tuviesen Bauhaus, nos encerrarían y en 6 meses salíamos todos como violín, pero no estoy. Entonces, cuidado con estos sistemas de proporción, con esos ejercicios. Exijan, pero ya están en tercero. Entonces, lo autodidacta para manejar el sistema de proporción. Es la música que tenemos. Otro juego algorítmico de sección áurea del edificio de Suchi. Pero no solo encuentro relaciones porque es un cuadrado, sino que hay dentro de las subdivisiones, sigue manteniéndose el sistema de proporciones. Entonces, es un maestro el que diseñó ese edificio. Lo puedo estudiar, no es cualquiera. Por eso se lo hemos dado. O sea, que la sección áurea coincide con varias trazas de ese nivel tercero del edificio Suchi. Bueno, pero el Centro Cívico de Córdoba, aparecieron con este edificio. Esto, otro orden. Hacele un poquito de zoom, por favor. Otras perforaciones. Entonces aparece
y son una noción de forma distinta a lo que no estamos habituados. No es Rossi. ¿Mm? Entonces es una organización de las perforaciones, créese, es un patrón básico, romboidal, texelado a periódico. O sea, teselados son mosaicos que me permiten a mí rellenar el espacio. A periódico no son todos iguales. Entonces, permite plantear una máscara y donde le hacen distintos juegos, aparte del prisma que ellos le hacen. Entonces, tengo que aprender a leer las formas y tengo que aprender a leer el orden aparente de esa tridimensionalidad visual. Entonces, lo tengo que caracterizar un poco para que se ubique. Hay un gran espejo de agua. La gente lo llaman el panal. Reemplaza la casa de las Tejas, que era la antigua casa de gobierno de Córdoba. Hormigón labrado. De lejos se persigue formalmente situaciones cambiantes. Es como que va cambiando. Es una gran envolvente de hormigón como gran parasol. Está encapsulado por una caja de cemento perforado. Ponen al general Busto ahí, como la chimenea pone Suchi. Forma parte de la recuperación del río de Suquía. Obviamente está la ciudad presente y el que se encuentra en el casco histórico de la ciudad. Entonces, por eso, no sé qué pasó. Has dejado de compartir pantalla, Miguel. Bueno, Fíjate si la podés compartir de vuelta. perdón, algo apreté mal. ¿Apareció? Sí, Miguel, ¿Apareció? ahora está bien, Bien. está perfecto. Podés Entonces, seguir tranquilo. me ingreso, buscando el orden, me tengo que meter en la unidad, trato de rescatar. Hay un gran matemático que es Penrose, que desarrolla los teselados, que son aperiódicos, y encuentro en ellos. Ellos, cuando explican, no dicen que es de Penrose, sino que es el referente que toma, es un pintor abstracto, que es Vasarely, y que aparece en algunas pinturas de ese autor. O sea, no importa, es la referencia. Las unidades de ese orden que se está dando en ese teselado aperiódico. O sea que hemos hablado de los rectángulos dinámicos, estáticos, hemos hablado del áureo, hemos hablado del modulor, hemos hablado de teselados. Y la última de los elementos constitutivos de esa traza que estuvimos trabajando es un poco el concepto de la estructura, y es como una caja, un soporte que le hace. Pero esa es la intencionalidad que tiene el objeto. Es clarísimo en cuanto no tiene la complejidad que pueda tener Ronsard. Pero
iglesia, que ahora nos vamos al Gran Canal, vamos a Venecia, vamos a ver si hacemos un análisis de este edificio, que es histórico, que influyó tiene influencia palladiana, que tiene, desde la Giudecca se ve la cúpula, porque está detrás del Gran Canal, al lado de la Punta Dogana, y tratar de ver si los elementos, puedo hacer un análisis también, así como hice de una arquitectura tan muy actual de Shinosuchi, un elemento constitutivo, los elementos constitutivos de esta iglesia, que no es un estudio histórico, es un edificio histórico, pero estoy estudiando la morfología de ese edificio. La situación del edificio, la Punta Dogana, en el extremo hacia la derecha está la Giudecca. Y acá están sintéticamente los elementos constitutivos de la iglesia. La proyección volumétrica, es lo que me queda, aparece esa simetría, que es otra forma, la envolvente externa, cómo me da la envolvente interna, cómo aparecen los muros, los distintos espacios y el trazado ordenador de esa iglesia. Veo que hay para ser dulce en esas iglesias. Bueno, entonces acá de nuevo, para que ustedes lo ven, esa proyección volumétrica, lo que me representa es la mancha de tinta que me da, y aparece una simetría biaxial, algunos pares dialógicos como lo cóncavo y convexo, lo curvo y lo recto, el espacio interno, el espacio externo, lo abierto y lo cerrado. Ajá, es más rica en términos de pares dialógicos. La envolvente externa, vuelvo a aparecer, coincide obviamente con la impronta, tiene mucho que ver obviamente el sistema constructivo de esa época. La envolvente interna, los mismos pares se dan. Los muros, los espacios, tratando únicamente el arco de acceso a la nave central, el corredor perimetral, capilla y presbiterio. No soy Soria, por favor, tampoco de Opus Dei, no le voy a dar más. Y esto es lo que más me gustó, tratar de encontrar el orden. Fíjense, desde que cuando no miren, o sea, miren la planta, pero después vayan leyendo, pero de atrás, en el sentido que le hago el cursor. O sea, el último es Hacele una zoom, Miguel. serie... Ah, perdón. Cierto. Ahí está. O sea, lo último que dejo es una sucesión de cuadrados que a su vez está rotando en el otro sistema, pero que a su vez es producto de una serie de octógonos, que a su vez son círculos. Y aquí están superpuestos. Entonces, en los trazados ordenadores,
nunca debo perder la totalidad. Siempre estoy manejando la totalidad del edificio, no pedacitos por parte, y si es A sobre B, no importa. La geometría, ¿qué geometría hay? Es una series concéntricas de círculos, octógonos y cuadrados rotados a 45 grados. Eso es lo que se interpreta. Otra, es la misma, es la misma. Otro. Pareció una serie de cuadrados, pero como ejes y que se van achicando, rotando, superponiendo, inscriptos, hasta llegar ahí. O sea, de esto, llegar a descubrir este rosario de forma, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer si no practico y encuentro, y aparecerán muchas hojas de búsqueda de estos sistemas de proporciones. Ahora, si no lo hago, pero es la tarea del arquitecto. Hay una cadena de cuadrados rotados a 45 que conforman un eje virtual. Otra, la misma iglesia, donde aparece una serie de círculos que están relacionados en un solo punto, pero siempre está ordenados a partir de esos octógonos. O sea, una serie de 8 círculos concéntricos cuyo soporte de intercepción está dado por 2 octógonos concéntricos y su relación entre ellos está dada por una trama rotada a 45 grados. Hacele zoom, Miguel. Eso es todo lo que tiene la iglesia. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. O sea, siempre la intención es, tengo los muros, tratar de encontrar todas las relaciones posibles, pero después acá ya saco los muros y empiezo a ir despejando en la medida para generar el relato. Y aquí decido que el último que va a quedar son esos círculos. Lo otro son soportes. Esa es la intencionalidad del relato. Otro. Bueno, ya va a estar muy aburrido. Pero es lo mismo con otro juego realizado. Ahora, fíjense que lo que está ocurriendo de este chiquito, ocurre lo mismo en el medio y después lo mismo en el otro. ¿Qué es lo que es? Un fractal. O sea que estos tipos manejaban los fractales. O sea que depende de cómo yo lo mire, depende del instrumento que utilice. Utilizo con esa noción de forma, de la inclusividad, y me doy cuenta que también tenía esa idea de forma. Y estoy hablando de cientos de años. Lo hice al revés. Es como si yo hubiese empezado, gracias a todo el
la práctica, digo no. A ver, el ejercicio lo hago inverso. Voy a hacer primero el trazado y después inserto, lo muro, a ver si es cierto. Lo leo primero y después lo paso de baja. Dice, se inicia un cuadrado, a ese cuadrado se le incorpora otro cuadrado similar rotado a 45, las intercepciones de ambos cuadrados determinan un octógono, toda la composición realizada es inscripta en un círculo, logrando una unidad esencial que después se repite 4 veces. A esa unidad esencial se le aumenta el tamaño proporcional a la sección áurea, obteniendo una segunda y similar composición. Toda la composición obtenida es reducida de tamaño al tamaño del núcleo esencial y trasladada a una distancia similar al cuadrado pequeño, rotado a 45 grados, obteniendo la composición definitiva. Bueno, eso es lo que, en términos gráficos, se ha hecho eso. El cuadrado rotado, se marca el octógono se señala, se hace de esa figura el áureo, se obtiene el círculo mayor, de nuevo la sucesión de cuadrados rotados, inscriptos y rotados, lo mismo se destaca, se hace lo pequeño, se genera eso y después se superpone. O sea, la totalidad. Ahora, para hacer este relato, tuve que hacer lo anteriores y darme cuenta que encontrar una manera. Pueden haber otras, muchas, por supuesto. Bien. Jean, y si lo comparamos los pares dialógicos con los tres, con estos tres edificios, vamos a tomar 2 iglesitas y la casita de Suchi, el departamento. La iglesia Santa María de la Salud, de 1630, Ronchamp, 54, y la jungla del edificio Suchi. Veamos. Le aplicamos acá los 3 niveles constitutivos. Esto me queda de la iglesia, de Ronchamp y de Suchi. Esto de la envolvente externa, de la iglesia y de Suchi. Fíjense cómo van, no digo perdiendo partes, Ronchamp, va perdiendo partes. Es una lógica, otra lógica. No necesito a Charles Jean. Puedo analizar la forma yo y decir cosas. La envolvente interna, fíjense, y aquí ya, fíjense, la envolvente interna de Ronchamp, la de Suchi, los muros, como que esta iglesia como que no pierde partes, pero ella pierde partes. No es ni bueno ni malo, son características. Ronchamp, los muros, es como es, Suchi, el espacio y los trazados. Y los trazados. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar los pares dialógicos. Curvo y recto, continuidad y discontinuidad, cóncavo y convexo, orgánico y geométrico y espacio interno y externo en la iglesia de Venecia. Más Ronchamp, curvo y recto, continuidad y discontinuidad, cóncavo y convexo, orgánico y geométrico, abierto, cerrado, oblicuo, ortogonal, espacio interno, externo. Y la de Suchi, 5 nomás, un poco menos. Bien.
Ya terminamos. ¿Qué significa haber transitado, hablar de estos elementos constitutivos de la forma? Después de todo lo que hemos hecho, puedo tratar de hacer como una síntesis, una definición. Es hablar de sintaxis, hablar de la esencia de la forma arquitectónica, hablar de la estructura formal y espacial básica. Es una forma, una particular forma de leer un objeto, es de reflexionar gráficamente. Son todos gráficos. Es que una planta que se reduce a su esencia, es representar diagramas geométricos, es descomponer la estructura espacial, es representar los elementos esenciales, es hablar y acompañar el pensamiento rociano. Atreverse, como lo hizo Colin Rowe, a comparar las esencialidades de la forma arquitectónica de distintos espacios físicos y temporales. O sea, como él lo hizo, porque también lo hicieron Wickower, lo hizo Eichmann, también pudimos comparar tres momentos distintos. Y en el inicio eran cuatro. Hablar de una propia interpretación. No utilizamos bibliografía, utilizamos gráficos, utilizamos dibujos, representamos bajo una determinada noción y en función qué nos daba decíamos cosas. Hablar de una instancia de reserva de destinar lecciones al servicio de la práctica proyectual, esto es práctica proyectual. Hablar a veces del contraste con otros juicios críticos que vienen de la historiografía. Hablar del decir de la forma y recorrer el circuito presencia, teoría y noción de forma. Recuerden ese grafiquito maldito que le pedimos en la primera clase, que tenían que hacer algún circuito, que teníamos el decir de la forma, que estaba la presencia, la teoría y la noción de forma, que podía ir en un sentido o de otro. Es instalarnos en los trazados ordenadores y gozar de las múltiples interpretaciones generativas construidas que se pueden hacer. Bueno, no sé si lo han gozado. Disfrutar al ir encontrando la gráfica más apropiada del elemento tratado. Poder percibir cuál de todos los elementos constitutivos devela la opción de forma presente, que termina por exteriorizarse en los relatos generativos, lo que va a venir. Es aquella manera de interpretar que tiene como objetivo mayor intentar conducir al crítico hacia un entendimiento conceptual del objeto, alejándolo de una percepción sensitiva inmediata. Es un discurso gráfico. Bueno, por último, y esto es una reflexión que lo hacen ustedes como alumnos de arquitectura. Es una pregunta, pero que se la guardan ustedes. Y si la quieren contestar, la contestan por chat, y si no, alguna vez nos juntaremos y la hablaremos. De los instrumentos que permite dar un orden a los demás elementos constitutivos. La primera pregunta, ¿lo he utilizado en el área de morfología? ¿Lo he utilizado en el área de taller de arquitectura? Los rectángulos estáticos, los dinámicos, el número de oro, el modulor, el teselado aperiódico y los algoritmos. Eso es todo, chicos. Si quieren activar el micrófono y hacer alguna pregunta a Miguel, pueden hacerlo. Todavía quedan unos minutos y aprovechen.
Bueno, un par de anuncios vamos a hacer entonces, aprovechando que hay, bueno, ya se desconectó unos 40. Primero, que como habrán visto ustedes, en función del desarrollo de las dos clases concertadas de la semana pasada, que estuvimos trabajando en el taller 11, decidimos pasar la entrega para este viernes a las 15:30, porque veíamos que todavía no había un adelanto importante y las consultas que se realizaron el viernes no fueron sobre el material producido en general, sino más bien fueron dudas generales de la tarea. Y bueno, por otro lado, avisarles que este viernes por Meet vamos a tener un taller de consulta con Miguel sobre la tarea teórica y sobre la teoría. ¿Bien? Más allá de que digamos, algunos no estén siguiendo la bitácora y construyendo la bitácora teórica, pueden tener dudas sobre la clase de hoy y sobre el texto de anatomía y la forma. A su vez también le vamos a subir el PDF de esta clase porque parte de la tarea teórica tiene que ver con lo expuesto en clase. Acá me avisa Matías que está todo subido al aula virtual. Entonces, bueno, el viernes pueden consultar con Miguel cualquier duda que tengan. Y el miércoles de la semana que viene vamos a estar en aula concertada, iniciando la bitácora práctica, la tarea número 18, que tiene que ver con la teoría que han visto hoy ahora. Así que bueno, acá hay gente que está en el chat. A ver. Nicolás Márquez dice, profe, yo entregué el trabajo terminado, debería consultarlo el viernes. No, el viernes es entrega, digamos, no hay consulta, digamos. Lo único que hemos hecho es postergación. Las consultas para el trabajo, la tarea, perdón, 15-16 se dieron en aula concertada la semana pasada. Y por pedido de algunos estudiantes habilitamos una consulta extraordinaria de presencial el martes, el Día del Estudiante, por pedido de sus compañeros. No ha sido una actividad propuesta por la cátedra porque justamente ayer era asueto por el Día del Estudiante. Si podés arreglar algunas cosas, aunque ya lo entregué, eso lo pueden volver a... Nunca le tiene que devolver el trabajo para que le... Bueno, mira, entonces, ¿quién está con Nicolás Márquez? Alfredo, ahora le avisamos a Alfredo Lillo, a tu jefe de trabajos prácticos, que te devuelva la tarea y así podés volver a entregarla, ¿bien? Y le podés corregir lo que necesites. De la tarea 16. Ah, comisión A, entonces soy yo. Ah, bien. Sí, es que acá 15 y 16. estás conmigo. Preguntarles las dos tareas. Sí, las dos tareas. Ya te las voy a devolver, entonces. Sí, dale. No sé si tienen alguna otra duda, algo que quieran preguntar. Aprovechen que lo tienen a Miguel para cualquier duda. Chicos, por si no se comprendió, este viernes vamos a trabajar los aspectos teóricos de los elementos constitutivos de la forma arquitectónica. Independientemente de que gran parte del curso no está trabajando para promocionar la materia, necesitamos que salden esas dudas, ¿bien? Así que revisen la clase que está en la tarea teórica
y revisen la anatomía de la forma, porque necesitan manejar los insumos necesarios para que el miércoles podamos arrancar con la tarea. En la medida en que el miércoles no nos dediquemos únicamente a saldar dudas sobre las consignas de la tarea y podamos empezar a problematizar de qué se trata la tarea, cómo utilizar el instrumental que le estamos brindando en esta clase, vamos a poder andar mejor con los tiempos. Así que por favor revisen ese material y el viernes traten de interactuar lo más que se pueda. ¿Tienen alguna otra duda? Si no tienen alguna otra duda, la gente que ya ha entregado la tarea de 15 y 16 específicamente, si necesita que se la devuelva, haga el comentario privado, así se las devolvemos, chicos, y la pueden completar, o sea, como ustedes quieran. Miguel, ¿tenés algo más para agregar, algo por el estilo? Si no, Marisol, cerramos. no, estoy escuchando a ustedes nada más, nada. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Si no, nos encontramos el viernes, perdón. El viernes a las 3:30 por Meet. Como siempre, el enlace se lo vamos a mandar unos minutos antes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, chao, chicos. Chao, Que le hasta vaya bien. luego. Chao, chao.